cuál ha sido el proceso de esta ausencia de menstruación. Y para esto ya tenemos establecido que tiene un ciclo menstrual regular. ¿Qué significa esto? Que ya ha iniciado la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, que ha estimulado que se libere la folículo estimulante luteinizante. Estas, al estimularse, han actuado a nivel del ovario para que libere lo que es el estrógeno y la progesterona, y por lo tanto se produzca la menstruación, es decir, que ya existe este ciclo regular normal. Pero después de haber existido este ciclo regular normal, algo ha pasado en uno de estos compartimientos para que se produzca la ausencia de menstruación. Entonces, el primer compartimiento en la parte inferior es de origen uterino, es decir, que a nivel del útero hay algo que está impidiendo que esta paciente no menstrue nuevamente. ¿Y cuál es la causa más común? Es el síndrome de Asherman. En aquellas pacientes que ya han tenido abortos repetitivos o más de un aborto, ya puede ser mayor frecuencia de que presente el síndrome de Asherman. ¿Qué significa eso? Que se formen sinequias intrauterinas, es decir, sinequias en la parte interna del útero. Por lo tanto, se pliegue pared con pared y estas pacientes ya no pueden menstruar. O que tengan estenosis a nivel del cervix, es decir, que este cervix se cierre y por lo tanto ya no puedan menstruar. ¿Listo? Entonces, existe algo a nivel del útero. Vamos más arriba, a nivel ovárico. ¿Qué vamos a encontrar a nivel ovárico? Porque esta paciente, si estaba menstruando, su útero está normal, ya no está menstruando. Entonces, a nivel ovárico, una de las causas que tenemos que buscar principalmente en pacientes ya más de 30 años de edad. Buen día, chicos. ¿Qué será? Si ovulaban y ya no está ovulando, ¿qué significa eso? Sabemos que el ciclo menstrual de las mujeres es distinto a los varones porque nacemos con una cantidad específica de óvulos. Pero ¿qué pasa si estos óvulos se terminan antes de llegar a la etapa promedio de menopausia? ¿O qué pasa si ya dejo de ovular? Es decir, si he dejado de ovular en etapa temprana. Eso se llama insuficiencia ovárica, o lo que comúnmente se conoce como menopausia precoz. ¿Listo? Es decir, las pacientes ya no van a ovular, ya no van a tener su ciclo ovulatorio normal, entra una fase de anovulación, es decir, que ya no van a ovular con normalidad, sus óvulos ya no se van a desarrollar o definitivamente se terminaron los óvulos. Si se terminaron los óvulos, esta paciente ya no va a poder menstruar, ya no va a poder gestar porque el óvulo es el origen de la fecundación. Por lo tanto, se terminaron los óvulos como tal. Y esto inicia antes de los 40 años de edad. Si pasa eso, estamos llamando de una insuficiencia ovárica. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se conoce como el síndrome de Asherman. Acá tenemos un útero sano, en la parte del endometrio normal, libre, no hay estenosis a nivel cervical, pero en útero con Asherman se forman estas sinequias, es decir, estas fibrosis a nivel del útero. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de enfermedad pélvica inflamatoria? Hay un síndrome bien bonito que igual hace que se formen sinequias a nivel del hígado. ¿Se acuerdan qué se llama? Oh, no. ¿Cómo? Algo de la clamidia, pero no me acuerdo el nombre. No, la clamidia nos va a formar a nivel de las trompas uterinas. La clamidia va a hacer que se formen cicatrices a nivel de la trompa uterina y esta se va a cerrar. Pero el síndrome de Fritz-Curtin hace que se formen también unas tipo fibras a nivel del hígado, pues prácticamente a nivel del repliegue del hígado, que las pacientes que tienen enfermedad pélvica inflamatoria van a sentir dolor. Pero en las sinequias uterinas se forman estas fibrosis, estas adherencias a nivel del útero, son así como estas cuerditas prácticamente, que se van a formar y van a ir sellando toda la pared interna del útero. Si se llena esta pared, se pliega esta pared, la parte interna del endometrio que formaba el tejido endometrial normal ya no va a poder formar, por lo tanto esta paciente ya no va a poder menstruar, toda esta parte se va a ocluir. Si se ocluye ya no va a tener su ciclo regular normal. ¿Por qué? Porque ahí te está impidiendo algo en la cavidad uterina que estas pacientes menstruen con normalidad, es decir, sea capaz en pocas palabras. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Desobstruir para que estas pacientes vuelvan a menstruar. A nivel del cervix, si se va a producir una estenosis, esto se va a cerrar.
¿Será que la menstruación va a poder salir con normalidad? No, por lo tanto tampoco va a poder menstruar. ¿Listo? También a nivel de los ovarios, ¿qué vamos a encontrar? No solo insuficiencia ovárica. ¿Qué más podemos encontrar a nivel de los ovarios para que los pacientes dejen de menstruar? Si menstruaba normal, ya está dejando de menstruar. Exacto. Formación de tumores, hematomas, quistes anormales que van a producir que estas pacientes ya no menstruen. Es decir, algo está impidiendo a nivel ovárico que ya no menstruen estas pacientes. Nos vamos más arriba, es decir, a nivel hipoficiario como tal. Si menstruaba normal, tenía su ciclo de su menstruación normal, la liberación de la folículo estimulante, la luteinizante, que es a nivel hipotalámico como tal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Tumores también, formación y crecimiento de tumores. Si los tumores empiezan a producirse a este nivel, va a producir alteración a nivel central, por lo tanto ya no van a menstruar los pacientes. Y un poquitito más allá, formación de tumores a nivel de la liberación de la prolactina, que va a hacer que se incremente la liberación de la prolactina. La prolactina se va a producir en el embarazo, ¿se acuerdan? Cuando se libera el ciclo normal, las pacientes se embarazan, se empieza a producir de forma normal la liberación de la prolactina para que empiece a producirse la secreción láctea, por lo tanto empiecen a lactar los bebés y por la lactación se inhiba el ciclo menstrual. Pero cuando empieza a producirse de forma externa por algún tumor exceso de prolactina, como las hiperprolactinemias, directamente va a inhibir el ciclo. Entonces tenemos que buscar causa externa relacionada con el incremento de prolactina, que no va a estar alterando su ciclo menstrual, es decir, no va a haber alteración de luteinizante, folículo estimulante, estrógeno, estradiol, pero el exceso de la prolactina va a hacer que este ciclo se inhiba. ¿Listo? Entonces, si nos vamos más arriba todavía, ¿qué es lo que vamos a encontrar a nivel central propiamente dicho? Las amenorreas por causa psicológica, por causa de estrés físico, anorexia secundarias que van a producir disminución excesiva de peso, pérdida de masa corporal, aquellas pacientes con pseudociesis, que significa que creen y juran estar en gestación y no hay gestación por el deseo excesivo de gestar, entonces simulan que tienen una gestación y se pierde su ciclo menstrual. Pero toda la parte inferior se encuentra dentro de la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que se está inhibiendo en la parte central? La liberación de la GnRH, es decir, de la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Listo? Entonces, tenemos que ir buscando ya. Esto va a ser más fácil que busquemos a nivel de compartimientos. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya han menstruado. No es como la menorrea primaria, ¿no? Que tengo que buscar si hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, si no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, tendrá útero, ¿no? Si ya menstruó, ya no tengo que buscar si esta paciente tiene útero o no, porque ya ha menstruado. Entonces ya es ilógico pensar que tiene ausencia de útero porque la paciente ya menstruó. Entonces, vamos a ver a nivel de los ovarios la formación de los tumores a nivel de los ovarios, quistes gigantes a nivel de los ovarios, formación de teratomas propiamente a nivel de los ovarios o formaciones malignas como el CA, que van a impedir que exista un proceso regular normal. El síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, va a ser similar a esta formación de estas como vesículas que se encuentran a nivel del ovario. Estas que se van a formar en ambos, o puede que se encuentre ovario poliquístico unilateral o bilateral. Cuando es en exceso, ¿qué producirá? A nivel, ¿será que se va a liberar estrógeno normal? No va a haber una liberación estrogénica normal. Si no hay liberación de estrógeno normal, ¿será que se va a incrementar la parte interna del útero? El endometrio, ¿va a haber un crecimiento interno del endometrio? No. Por lo tanto, estas pacientes no van a tener el crecimiento interno del útero normal y puede que no menstruen meses hasta que regulares y se está formando el ovario poliquístico. Aquí tenemos varios quistecitos. Vamos a ver en formación de tumores benignos, por ejemplo, lo que conlleva el ovario poliquístico. Pero el ovario poliquístico, estos quistes, o sea, la formación de los folículos, van a llenar de líquido. Si se llenan de líquido, esta paciente será que va a poder liberar uno de los folículos, se va a desarrollar, el folículo primordial va a tener un desarrollo normal, ¿no?
no va a tener ese desarrollo, por lo tanto no va a ovular. Si no ovula, no hay la formación de crecimiento interno del estrógeno. Si no hay crecimiento interno del estrógeno, así se esté liberando en la parte central, luteinizante, folículo estimulante, la parte interna a nivel uterino, no está produciendo su ciclo normal. Por lo tanto, estas pacientes pueden que tengan ausencia de menstruación más de 3 ciclos. Entonces ya estamos hablando de una amenorrea secundaria de origen ovárico. ¿Listo? Entonces es así que tenemos que ir buscando la causa específica para que nosotros podamos identificar dónde es el origen de que estas pacientes estén dejando de menstruar, porque no es normal que tengan ausencia de menstruación prolongada. Que tengan un ciclo menstrual ausente y que todo lo normal, todos los compartimentos encontremos dentro de la normalidad, que nos hace pensar que esta paciente no ha ovulado. Entonces puede que tengan un ciclo anovulatorio. Que las pacientes tengan un ciclo que no han ovulado se encuentra dentro de prácticamente del periodo regular. Entonces puede que falle un ciclo, no haya ovulado un ciclo de cualquiera de los ovarios, pero su próximo ciclo es normal. Su próxima menstruación va a venir normal, no se liberó el óvulo como tal, puede que tenga un quiste aislado justamente en ese periodo, por lo tanto este mes no menstruó. Pero no es lo mismo que tengamos un ciclo irregular anovulatorio que tengamos 3 ciclos, ¿listo? O que tengamos 6 meses continuos de ausencia de menstruación. Entonces, para hacer el diagnóstico de todo esto, entramos en unas fases que las vamos a ver. Otra causa a nivel central va a ser en aquellas pacientes que después de haber tenido partos, el esfuerzo tanto que hacen para pujar, se va a producir pequeños infartos, unos infartos a nivel hipofisiario como tal, que va a ser consecuencia de que estas pacientes entren en lo que se llama el síndrome de Sheehan, por estos pequeños infartos a nivel hipofisiario, por el esfuerzo pujatorio que hacen las pacientes, principalmente en etapa reproductiva, es decir, en el periodo del expulsivo como tal, en el periodo del parto, motivo por el cual más frecuente van a entrar en un panhipopituitarismo, es decir, por estos pequeños infartos que se producen en este nivel, las pacientes no van a poder dar de lactar normal, van a tener ausencia de su menstruación porque en la parte central van a existir estos infartos, ¿listo? Entonces se puede producir por la ausencia de menstruación. Dan de lactar, quieren recuperar, dan de lactar y no producen la lactación normal, no hay formación de leche, pues prácticamente porque a nivel central ha existido estos infartos, ha inhibido la liberación de la prolactina, estas pacientes no van a poder dar lactancia normal, no se va a retomar la menstruación con normalidad por el efecto de estos infartos que se producen a nivel hipotalámico, hipofisiario mejor dicho como tal. Ya habíamos dicho que a nivel central los tumores van a afectar a la liberación principalmente del luteinizante folículo estimulante, tumores a nivel como los craneofaringiomas, que esto lo vamos a ver en casos muy severos de amenorreas profusas, amenorreas que no vamos a poder encontrar específicamente a través de una ecografía a nivel del útero o a través de la liberación de factor hormonal, sino pues prácticamente con tomografías a nivel central para poder identificar la formación de estos tumores. Otras causas secundarias van a ser, por ejemplo, el uso de anovulatorios. Entonces, ¿qué fármacos nos van a producir anovulación? Uno de los fármacos principalmente, muy aparte de los fármacos que se utilizan en psiquiatría, por ejemplo, es uno que nos va a producir la anovulación, es el que comúnmente se utiliza como método anticonceptivo. ¿Listo? ¿Qué método anticonceptivo va a hacer que estas pacientes entren en anovulación? Que no tengan un ciclo menstrual normal. ¿Qué depósito podría ser? Todos los métodos anticonceptivos que lleven progesterona. ¿Se acuerdan que la progesterona es la hormona de la gestación? Va en pro de la gestación, entonces hace que se produzca, que se desarrolle el proceso de la gestación normal. Entonces incrementa la progesterona. Cuando no hay gestación, en el ciclo regular normal, se libera el luteinizante, folículo estimulante, crece, se incrementa el estrógeno y también se incrementa la progesterona. Como no hay embarazo, existe un corte de la progesterona, buenos días. Decrece la progesterona, se corta y se produce la menstruación. Pero si hay embarazo, la progesterona se sigue incrementando por el proceso de gestación, por lo tanto ya no entra de ovulación normal.
Y si se utiliza un método anticonceptivo en base de progesterona, ¿como cuáles? Uno, el implante, ¿no? Entonces, el famoso implante que todas las pacientes los conocen. Sí, quiero hacerme colocar el chip. Entonces, cuando dicen el chip, están hablando del implante, es el implante subdérmico. Estas varillitas tienen progesterona, solo progesterona, familia de la progesterona. ¿Qué más? ¿Qué otro método anticonceptivo que lleva solo progesterona? Es común que utilicen el implante, hay alta promoción de implante. ¿Qué otro método creen? También es común. ¿Han escuchado hablar de la inyección trimestral? Pues la D por Provera. Entonces la inyección trimestral también es progesterona. Entonces lo que se hace es se inyecta cantidades de progesterona que hace que lo engañe a nuestro cerebro en pocas palabras. Simula al cerebro que el cuerpo está en proceso de gestación, por lo tanto ya no ovula, deja de ovular. Por eso es que la mayoría de las pacientes que utilizan el implante subdérmico, que utilizan la inyección trimestral, tienen ausencia de menstruación, se pierde su menstruación. Están varios años y de repente se perdió su menstruación. O al mes, o a los 2 meses, o a los 6 meses se pierde su menstruación. ¿Por qué? Porque es como si estuvieran engañando al cerebro que este cuerpo está en gestación. Se les coloca la hormona y algunas pacientes que no han recibido nunca hormona, los primeros días que sienten náuseas, vómitos, les duele su cabeza, tienen malestar general, sienten que están engordando, no engordan, retienen líquido, les produce ansiedad. Y si cualquier mujer tiene ansiedad y empieza a aplicar lo que sea, esté o no con hormona, igualito va a subir de peso. Entonces lo que produce es ansiedad y retención de líquido. Y esta sintomatología asociada al uso de la progesterona. Como están utilizando progesterona y estamos engañando como si estuviéramos en gestación, ¿qué va a decir el cerebro? Oh, este cuerpo está con exceso de progesterona, está en gestación, por lo tanto yo no voy a ovular. Deja de ovular y se cortaron sus ciclos menstruales. ¿Y qué tienen las pacientes? El endometrio estaba queriendo crecer, no creció y de repente tiene un escaso sangrado o empieza a sangrar de forma continua, permanente las pacientes más de un mes. Es normal, eso se les tiene que explicar a las pacientes. Es normal que ya no menstrues, es normal que se te pierda tu menstruación durante todo este periodo, es normal que tengas escasos sangrados de forma continua o el día que ibas a menstruar tengas una pequeña manchita. Entonces es normal que tengan estas irregularidades en su ciclo menstrual por el uso de la progesterona, tanto de la inyección trimestral como del implante subdérmico. La inyección trimestral dura, como su nombre dice, 3 meses y el implante subdérmico dura máximo hasta 5 años, lo que significa que esta liberación de progesterona del implante subdérmico le dura hasta los 5 años, no más. Así esté con su implante después, esta paciente igualito se puede embarazar. Pero ¿qué pasa en algunas pacientes? Sabemos que cada cuerpo es distinto al otro, que una gestación va a ser diferente a otra gestación, así sea la misma paciente. Entonces cada cuerpo se adapta a las hormonas de forma distinta. Si bien la mayoría, más del 80%, tiene ausencia de menstruación, existe otro grupo de pacientes que no. Menstruan normal, no tienen alteraciones a nivel central, no tienen náuseas, no tienen vómitos, hasta sienten que adelgazan. Entonces cada cuerpo va reaccionando de forma distinta a la colocación de hormonas. Y hay otro grupo que se saca su hormona y sigue teniendo ausencia de menstruación, pese que ya ha dejado de tener el estímulo de la progesterona. ¿Listo? Entonces esta cantidad de pacientes, después de haberse retirado su efecto anovulatorio por efecto de la progesterona, ya están entrando en amenorrea secundaria porque ya no hay un factor hormonal externo que haga que tenga ausencia de menstruación. Es decir, si se colocó el implante, ya cumplido los 5 años, ya se retira y de repente tenía que menstruar, ya no menstrua. Pasan 6 meses, sigue sin menstruación, puede que pase hasta 1 año sin no tener menstruación, por lo tanto ya está entrando en amenorrea secundaria. O se hizo, no utilizó hasta los 5 años, sino que utilizó 2 años, de repente dijo me quiero embarazar. Se hace retirar su implante, debería retomarse su ciclo menstrual normal y no retoma su ciclo menstrual normal. Tiene más de 6 meses de ausencia de menstruación y ya entra en lo que se conoce como amenorrea secundaria, porque no está retomando su ciclo menstrual normal. ¿Listo? Entonces esa es la causa principal
de las amenorreas por uso de fármacos, principalmente hormonas. En este caso, estas hormonas, los anticonceptivos a base de progesterona específicamente, son los anovulatorios. Enfermedades que pueden estar desarrollando las pacientes: diabetes, insuficiencia renal, alguna patología que haga que estas pacientes tengan ausencia de menstruación, como que también el hipotiroidismo. ¿Listo? Entonces, tal vez el hipotiroidismo no se va a desarrollar en la infancia, sino ya menstruaron las pacientes de forma normal. Recuerden que hay hipotiroidismo del embarazo. En el embarazo también se puede desarrollar hipotiroidismo en la etapa de la posterior a la adolescencia. Entonces, las funciones de las hormonas tiroideas se encuentran alteradas, y si se encuentran alteradas, va a simular como si esta paciente tenga su ciclo menstrual totalmente irregular, ausencias de menstruación, alteraciones en su ciclo menstrual, pero todo el sistema del eje hipotálamo hipofisiario se va a encontrar normal. ¿Qué es lo que va a estar fallando? La tiroides. Por lo tanto, tengo que buscar a nivel tiroideo que no tenga un hipotiroidismo, porque se le va a pedir todos esos estudios, hasta esterossalpingografía, paroscopia, y no buscamos el origen, que es la tiroides. Por lo tanto, en nuestro perfil hormonal tenemos que buscar a nivel tiroideo que estas pacientes no estén entrando en hipotiroidismo, por lo tanto, ausencia de menstruación por causa tiroidea como tal. Muy bien. Si esta paciente estaba menstruando normal y no tiene sus ciclos menstruales posteriores normales, pero ya menstruaba, para hacer el diagnóstico, ¿qué es lo primero que tengo que descartar? Gestación. Si esta paciente ya menstruaba y viene y dice, no estoy menstruando, lo primero que tengo que pensar es embarazo. ¿Listo? Entonces tengo que descartar la causa fisiológica de la ausencia de menstruación. Test de embarazo, verifico si hay embarazo, entonces la ausencia de su menstruación se debía a embarazo. Pero si no hay embarazo, tengo que buscar la causa, continuar con mis estudios necesarios para poder determinar que esta paciente no está menstruando. Si no está menstruando, le he hecho su test de embarazo, es negativo, y si no está menstruando y si menstruaba, ¿cuál es mi objetivo? Si dejo de mostrar, de menstruar, mejor dicho, ¿cuál es el objetivo? Ya, buscar por qué, voy a buscar por qué, pero ¿cuál es mi objetivo real? La causa, tengo que identificar la causa. Que esta paciente menstrue. Si menstruaba y ya no está menstruando, mi objetivo es hacer que la paciente menstrue. Para hacer que la paciente menstrue, tengo que identificar la causa por la cual ha dejado de menstruar. Pero tengo que buscar, mi objetivo es que la paciente menstrue nuevamente. Regularice sus ciclos menstruales porque menstruaba. Si estaba menstruando normal, hay algo que está haciendo que estas pacientes ya no menstruen. Por lo tanto, tengo que hacer que las pacientes menstruen. Entonces, ¿qué voy a realizar? Tengo que individualizar cada caso. ¿Listo? No todos los casos van a ser similares. Por eso se individualiza cada caso. Buenos días. ¿Qué tengo que hacer? Una buena anamnesis y una historia clínica y examen físico meticuloso. ¿Por qué? Porque en los pacientes ya no voy a buscar un tabique vaginal, ¿no? Si ya menstruaba, ya no tiene esta pared que pedía que menstrue. Ya no voy a buscar himen imperforado, ¿no? Porque ya estaba menstruando estos pacientes. Entonces, una alteración anatómica congénita como tal, ya las voy a descartar en todas aquellas pacientes que ya menstruaron. Tengo que hacer buena historia clínica. ¿Por qué? Porque las pacientes son capaces para mentir, principalmente si están con sus parejas. Si acuden con sus parejas, ¿han tenido abortos? No, todo porque está sentado al lado de la pareja. Viene un día sin pareja, sí, doctora, he tenido un fracaso, ¿no? Ese es un fracaso, puede convertir en 2 o 3 abortos. ¿Listo? Entonces, se tiene que ser bien, cuántas parejas sexuales ha tenido, si ha tenido abortos, sus abortos, cómo han terminado, si han sido legrados, si han sido ameos, si ha sido un aborto espontáneo, si ha sido provocado, si ha sido inducido. Entonces, se tiene que indagar las causas de su aborto. De repente se hace todos los estudios y la paciente, después de mandarle hacer su ecografía, su perfil hormonal, su histerosalpingografía, después de 6 meses le siente y dice, es que tengo mi chip, ¿no? Entonces se tiene que preguntar método anticonceptivos que están utilizando, qué método anticonceptivo está utilizando. Se tiene que preguntar todo referente a la historia clínica propiamente ginecológica como tal. Si se ha hecho
Papa Nicolau, si somos hechos Papa Nicolau, hay un proceso infeccioso, no hay un proceso infeccioso. Entonces tenemos que indagar todo en cuanto a sus antecedentes. Por eso lo primordial, cómo son sus ciclos menstruales, ¿no? ¿Cuándo ha iniciado su ciclo menstrual? ¿A qué edad ha empezado a menstruar? Si está utilizando un método anticonceptivo o no, si ha tenido su fórmula de gestas, partos, abortos, cesáreas, ¿no? Porque si esta paciente ha tenido un embarazo ectópico y le han retirado un ovario y solo está con un ovario, puede que entre en ciclos anovulatorios porque no hay un ovario. Entonces un ovario va a estimular normal, pero el otro mes del otro ovario no se va a encontrar, este ovario solito tiene que funcionar. Entonces puede que estas pacientes entren en ciclos anovulatorios. Tengo que hacerle una buena inspección ginecológica como tal para poder ver o dar indicios a nivel cervical que no estén con estenosis a nivel cervical propiamente. Y si es que ha tenido parto recientemente y no ha dado de lactar, tiene ausencia de menstruaciones, ya voy a pensar en causas más centrales. O de repente tiene y está pesando 50 kilos. Y señora, ¿cuánto pesaba antes? 70, 75. Ha tenido una pérdida de masa corporal abrupta, excesiva. Por lo tanto, estas pacientes entran en ejercicio físico intenso, anorexia, y es la causa real de su ausencia de menstruación. Así busquemos lo que busquemos, puede que la causa esté ahí, la pérdida excesiva de masa corporal por el estrés, por el ejercicio físico, por la anorexia que van a presentar las pacientes. ¿Listo? Entonces, una buena anamnesis, una buena historia clínica, antecedentes familiares, signos de alteraciones nutricionales, tenemos que ver si son adolescentes y ya han menstruado, sus etapas de crecimiento, desarrollo, si existen alteraciones pues prácticamente a nivel del sistema nervioso central por el ejercicio físico, el estrés, la anorexia, y además tenemos que buscar a nivel hormonal las patologías asociadas, ¿no? Si voy a pedir su perfil hormonal como tal, directamente voy a asociar ¿qué? Hormonas tiroideas y prolactina. ¿Listo? Para ya descartar la otra causa de la ausencia de menstruación. Entonces tengo que evidenciar o buscar el origen, pues principalmente que esta paciente tenía sus periodos normales y ahora ya no. A nivel hormonal, entonces tengo que buscar folículo estimulante, luteinizante, prolactina, estrógenos en forma de estradiol y hormonas tiroideas en nuestro perfil hormonal que voy a solicitar. No le solicitemos su perfil hormonal, regresa, está todo normal, ahora sí te voy a solicitar tu perfil tiroideo, regresa, está normal, ahora sí te voy a solicitar tu prolactina, cuando ya podemos solicitar de uno todo nuestro perfil hormonal. ¿Listo? Entonces, en ecografías, la primera ecografía que tengo que solicitar es una ecografía ginecológica como tal, ¿no? Entonces, esta puede ser transvaginal o transabdominal. La ecografía ginecológica tengo que evidenciar para ver cómo está este útero, para ver cómo están los ovarios. ¿Será que el síndrome de Asherman voy a poder diagnosticar con una ecografía? No. La ecografía no me va a identificar las sinergias intrauterinas. Lo que identifica es el grosor. Lo máximo que voy a poder identificar con la ecografía a nivel del endometrio, que este endometrio esté lineal, esté delgadito, no haya crecido el tejido endometrial como tal, pero la ecografía no nos va a identificar sinergias intrauterinas, grosor aumentado del endometrio por sinergias intrauterinas. Nos va a identificar al máximo, no ha crecido el endometrio, por lo tanto se encuentra lineal. Entonces no nos va a poder identificar, no vamos a poder realizar el diagnóstico de sinergias intrauterinas con solo ecografía. Y si viene por ausencia de menstruación la señora, la paciente ya menstruaba, no le voy a solicitar primero una tomografía para ver si tiene un cráneo faríngeo o no. Entonces no es lo primero que vamos a solicitar. Existen pasos. Recuerden que si esta paciente no estaba menstruando y no está embarazada, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que hacer? Que menstrue. Y por lo tanto tengo que seguir unos pasos, unas fases en realidad, para que estas pacientes menstruen. Y esto es lo que lleva al enfoque diagnóstico, que se divide en 3 fases propiamente. ¿Listo? Así que bien atentos porque de aquí vienen preguntas de examen para sus casos clínicos. Muy bien, empecemos. Esta paciente menstruaba, ya viene con ausencias de menstruación, le voy a solicitar su perfil, pero que tengo que descartar que no tenga alteraciones de ¿qué?
de hormonas tiroideas y que no esté produciendo exceso de prolactina. Por lo tanto, voy a solicitar mis hormonas tiroideas y prolactina como tal, porque esta va a estar fuera de su ciclo regular normal, fuera de la liberación del luteinizante folículo estimulante. Ni la TSH ni la T4 van a tener relación alguna con la liberación de la luteinizante y folículo estimulante como tal. Y voy a realizar el test de Gram. ¿En qué consiste el test de Gram? No está escrito aquí. ¿En qué consiste? Si tengo mi ciclo regular normal a nivel central, la GnRH, ¿qué hace? La hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué va a hacer a nivel central? ¿Va a liberar qué? Luteinizante y folículo estimulante. ¿Esto qué va a hacer a nivel ovárico? ¿Qué va a liberar? Estrógenos y progesterona. Si esta paciente tenía todo este ciclo regular normal, a nivel del útero, ¿qué va a hacer el estrógeno y la progesterona? Va a hacer que crezca el endometrio. ¿Qué pasa si hay embarazo? Si hay embarazo, sigue la progesterona, no hay interrupción de la progesterona. Si no hay embarazo, ¿será que se tiene que cortar el estrógeno o la progesterona? La progesterona. Se corta la progesterona y esta paciente menstrua, ¿verdad? Porque no hay gestación. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. El test de Grammel consiste en que yo le voy a dar dosis de progesterona. ¿Cuánto de progesterona? 100 miligramos de progesterona repartidos en 10 días o dosis directa de inyección de 100, máximo 150 de progesterona. Progesterona micronizada le tengo que dar. Si doy en comprimidos, que es lo que comúnmente damos, porque vamos viendo su dosis respuesta, 10 miligramos de progesterona cada día durante 10 días continuos tengo que darle a esta paciente. Porque una vez que se suprima, deje de tomar, esta paciente tiene que menstruar. Listo, le estoy estimulando con progesterona, eso significa el test de Gram. Tengo que darle durante 10 días continuos, repito, 10 miligramos de progesterona hasta hacer una dosis de 100 o una inyección de 100, máximo inyección viene de 150. ¿Listo? Entonces tengo que aplicarles mi inyección de 100 o 150 o dosis diarias en comprimidos de 10 miligramos hasta 10 días de progesterona para ver que menstrue o no esta paciente. Voy a empezar mi primer ciclo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo esto que estoy hablando lo vamos a describir aquí. Igual está bien detalladito aquí escrito. Test de Gram. Voy a identificar prolactina y hormonas tiroideas. Si mi hormona tiroidea está elevada, ¿qué estoy hablando? Hipotiroidismo, la causa de su ausencia de menstruación. Si la prolactina está alta, tengo que ya mandarle a hacer una tomografía a la paciente porque esto es a nivel central. Por lo tanto, el exceso de prolactina y la TSH me van a estar identificando la ausencia de menstruación. Pero ¿qué pasa si la prolactina y la TSH se encuentran normal? Yo le doy mi progesterona a esta paciente, test de Grammel positivo, que significa que esta paciente menstruó. Si menstruó, significa que estaba en un periodo de anovulación, es decir, no estaba ovulando con normalidad. Por lo tanto, al darle solo progesterona, esta paciente ha hecho que menstrue. Significa que todo su ciclo estaba en anovulación, por lo tanto, no estábamos menstruando por efecto progestacional. Yo le he suprimido la progesterona y esta paciente menstruó. ¿Me dejo entender? Entonces, el efecto al suprimir la progesterona, estamos haciendo que esta paciente menstrue porque su prolactina se encontraba normal y su TSH se encontraba normal. Por lo tanto, la causa no es ni tiroides ni prolactina. Es su ciclo menstrual. Su ciclo menstrual que ha pasado, que no ha existido esta supresión de la progesterona y esta paciente no está menstruando. Al yo cortarle, darle su dosis de progesterona y cortarle la progesterona, esta paciente va a menstruar. Al suprimir la progesterona puede que menstrue al día siguiente, a los 2 días, a la semana, hasta 10 días. Le doy máximo 14 días para evidenciar que esta paciente pueda menstruar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si estas pacientes le doy su progesterona y esta paciente no menstrua? ¿Qué voy a hacer? Le he dado su dosis de progesterona, espero que menstrue y no menstruó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No menstrua esta paciente. le he dado progesterona, le he suprimido la progesterona y no menstruó. ¿Qué es lo que hacía el ciclo?
liberaba folículo estimulante, luteinizante. ¿Para qué? Para que a nivel ovárico crezca, libere estrógeno y progesterona. El estrógeno que va a hacer que crezca el endometrio. Entonces le voy a dar estrógeno y progesterona. Ciclos combinados, por lo menos 3 meses de estrógeno y progesterona. Todos los días le voy a dar una tabletita de estrógeno y los últimos 10 días son 30 tabletitas. Es como el anticonceptivo, los estrógenos. ¿Listo? Todos los días 1 miligramo o 2 miligramos de estrógeno durante 30 días, pero los últimos 10 días le voy a dar progesterona. Voy a simular un ciclo regular normal. Por lo tanto, le voy a dar estrógeno y progesterona a esta paciente. Le doy estrógeno y progesterona, pero 3 meses y no menstrua. O ya el segundo mes sigue sin menstruar, le estoy dando estrógeno y progesterona. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? No. Si está liberando folículo estimulante y luteinizante normal para que libere estrógeno y progesterona, y yo le estoy dando estrógeno y progesterona para que su útero crezca su endometrio normal y sigue sin menstruar, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? A nivel del útero. El útero está haciendo que no crezca el endometrio. El útero está haciendo que no se libere la menstruación. Por lo tanto, el origen va a ser a nivel uterino. Y de repente esta paciente que me decía que no ha tenido fracasos o sí ha tenido unos fracasos, ¿en qué voy a pensar? Si le estoy dando estrógeno y progesterona, que esta paciente puede que tenga síndrome de Sherman, puede que tenga estenosis a nivel cervical, puede que tenga el hipoestrogenismo, que por más que yo le dé mi dosis de estrógenos, esta paciente no está creciendo la parte del endometrio, por lo tanto no está menstruando. Estoy simulando todo su ciclo para que esta paciente pueda menstruar. Recuerden, con la ecografía no vamos a ver sinequias uterinas. Si esta paciente no menstruó al darle yo mis ciclos de estrógeno y progesterona, ¿qué tengo que mandar a hacer? Una histeroscopía. ¿Listo? ¿Para qué? Para que pueda evidenciar si en la parte interna del útero estén estas sinequias. Por lo tanto, se puede hacer diagnóstico y tratamiento. Entrar, cortar, liberar y nuevamente darle estrógeno y progesterona hasta que este endometrio vuelva a crecer nuevamente y esta paciente vuelva a menstruar. ¿Listo? Entonces, es lo que debo realizar cuando no tengo respuesta a solo progesterona y estrógeno y progesterona. ¿Listo? Entonces, ¿dónde ha estado el origen? A nivel del cervix, a nivel del útero propiamente dicho, para que se produzca esta ausencia de menstruación. Pero ¿qué pasa si esta paciente yo le he dado sus ciclos de estrógeno y progesterona y menstrua? Le he dado primero progesterona, no menstrua. Le he estimulado con estrógeno y progesterona y menstrua. ¿Será que va a ser necesario que yo le haga una histeroscopía? No. ¿Dónde estaba el origen? Si menstruó, estrógeno y progesterona le tenía que dar. ¿Quién libera estrógeno y progesterona? Ovarios. Por lo tanto, había algo a nivel de los ovarios, o hay algo a nivel de los ovarios: anobulismo crónico, insuficiencia ovárica, un teratoma no identificado por la ecografía, que está haciendo que esta paciente no menstrue. Si le he dado estrógeno y progesterona y menstruó, la alteración va a estar a nivel ovárico. Por lo tanto, siendo los ovarios están normal, no tengo nada a nivel de los ovarios y yo le he dado estrógeno y progesterona, ahí voy a ir a buscar pues la folículo estimulante y la luteinizante. Recuerden que ya le he hecho su ciclo de folículo estimulante y luteinizante, su perfil hormonal. Hemos solicitado que folículo estimulante, luteinizante, prolactina, TSH, estradiol hemos solicitado. Tengo que verificar si estos se encuentran bajos o si se encuentran elevados. Si se encuentran elevados, que es decir, a nivel central está liberando, está estimulando para que libere, no hay respuesta de estrógeno y progesterona, el cerebro es inteligente, ¿qué va a hacer? Voy a mandar más señal de luteinizante y folículo estimulante para que me responda el ovario, y del ovario no hay liberación de estrógeno y progesterona. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar en nuestros laboratorios? Folículo estimulante y luteinizante elevadas. Y el origen donde he encontrado la falla es a nivel ovario. Pero si este estrógeno y progesterona estaban bajos, si están bajos, ¿será que mi ovario va a funcionar? No, porque no hay ese estímulo.
no se ha liberado ni luteinizante ni folículo estimulante. Si no hay liberación de folículo estimulante y luteinizante, el ovario nunca va a reaccionar porque no tiene el estímulo de la parte central. Si se encuentran bajos, ¿qué voy a hacer? El origen donde se encontraba, amenorrea hipotalámica, es decir, a nivel central. Así yo les siga dando mi dosis, porque lo que estoy haciendo es simular su ciclo al darle estrógeno y progesterona. Con estrógeno y progesterona, ¿qué estoy haciendo? Si crezca el endometrio, le doy su progesterona, le suprimo la progesterona y esta paciente menstrua. Solo estoy simulando, pero no estoy encontrando el origen real. Si se encuentra bajo, tomografía a nivel central, es una amenorrea hipotalámica, porque no hay liberación de luteinizante y folículo estimulante para que estimule el ovario y se liberen los estrógenos y progesterona como tal. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se había encontrado el origen? A nivel hipotalámico. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Si está a nivel hipotalámico, ¿se acuerda? Nuevamente volvamos al ciclo. ¿Qué es lo que hace la noradrenalina? Estimula el núcleo 4 para que funcione y se libere ¿qué? GnRH, para que libere el luteinizante y folículo estimulante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le daré GnRH. Le voy a dar hormona liberadora de gonadotropina para que estimule y libere folículo estimulante y luteinizante, le estimule el ovario y vuelva nuevamente su ciclo regular normal. ¿Por qué? Porque no está respondiendo a nivel hipofisiario como tal. Por lo tanto, la causa donde era hipofisiario, porque no hay esta hormona que se libere y produzca su ciclo regular normal. Entonces, es lo que yo debo identificar. No le voy a solicitar desde una primera instancia, si le voy a dar, tiene ausencia de menstruación, una histeroscopía. Entonces, no, tengo que formar todo mi ciclo, pedir progesteronas, pedir prolactina, pedir hormonas TSH, porque puede que el origen esté ahí, ¿no? Su TSH esté elevada y la causa de su ausencia de menstruación era un hipotiroidismo. Entonces, tengo que solicitar todo esto. Si no, dale progesterona. ¿Cuánto de progesterona? 10 miligramos todos los días hasta llegar a 100, o dosis de inyección de 100, máximo 150. Solo progesterona primero. Le doy progesterona menstruo. Si menstruo, ¿qué era? Un ciclo anovulatorio. Si es un ciclo anovulatorio, después ya le puedo dar sus anticonceptivos hormonales normales, que es a base de estrógeno y hidroesperidona, que van a hacer que su ciclo menstrual se regularice. Pero no tiene deficiencia de estrógeno, porque al solo darle progesterona, esta paciente ya menstruó. Pero si no menstrua, si yo le he dado solo progesterona y no menstrua, tengo que estimular su ciclo. ¿Qué le voy a dar? Estrógeno y progesterona. ¿Por máximo por cuánto? Máximo 3 meses. A los 2 meses ya tengo que evidenciar el cambio. Si al darle su ciclo de estrógeno y progesterona, esta paciente menstrua, ¿qué significa? ¿Dónde se encontraba la falla? En el nivel del ovario, ¿no? En el nivel, porque le estoy dando su estrógeno y progesterona y esta paciente está menstruando. Su perfil hormonal que me va a mostrar sus hormonas elevadas, porque a nivel central sus hormonas se encontraban normales, estaban mandando el estímulo para que esta paciente menstrue. Pero si yo le doy estrógeno y progesterona, esta paciente no menstrua, por más de darle estrógeno y progesterona. ¿Dónde está el origen? Por hipófisis. Si le he dado ciclos, eso en el útero. Si le estoy dando, estoy simulando su ciclo de darle estrógeno y progesterona y este útero no está respondiendo. ¿Dónde está el origen? Algo está impidiendo y sus hormonas están liberando normal. ¿Dónde está el origen? A nivel uterino. No está menstruando porque hay algo a nivel del útero que está impidiendo que estos pacientes menstruen. Ahí sí le voy a mandar a sacar su histeroscopía como tal, porque puede que yo al darle mi primera dosis de estrógeno y progesterona a esta paciente menstrue. ¿Y cuánto me cuesta una histeroscopía? En lo más bajo, 3.000 bolivianos. En lo más bajo. ¿Listo? Entonces, al darle su estrógeno y progesterona, ¿cuánto vamos a gastar? Máximo 300 pesos en sus ciclos de estrógeno y progesterona. Por lo tanto, no le voy a mandar a hacer primero una tomografía de un craniofaringioma si no le he dado mi estrógeno, si no le he dado en primera instancia progesterona, buscando la causa. Porque si solo le doy progesterona y esta paciente menstruó, simplemente estaba en ciclo de anovulación y al regularizarle su ciclo, todo su ciclo se va a normalizar. ¿Listo? Entonces tengo que verificar esas causas
de la amenorrea como tal para poder identificar la causa real. Y peor si esta paciente se encontraba con un implante, ¿no? Si se encontraba con un implante subdérmico y no nos ha avisado que tenía su implante subdérmico, y al hacer el examen físico le he revisado cabeza, ojos, mamas, genitales, especular, y no le he revisado sus brazos a la señora, y la señora no nos dice que tenía su implante. Si tiene su implante, obviamente va a entrar en periodos de amenorrea, porque el que le puso su implante estaban en campañas y ni siquiera le he explicado que podía tener ausencias de menstruación. Y las pacientes no menstruan y están con su implante, y ¿qué es lo primero que hacen? Estoy embarazada, ¿no? Se hacen su prueba de embarazo pensando que están embarazadas. Van a consultar, ya no menstruo normal, ya no tengo mi menstruación. Entonces trata de buscar cuál es la causa de su ausencia de menstruación, cuando en realidad la causa era por el uso del implante subdérmico o el uso de progesteronas de inyección trimestral, la Depo-Provera, que es la que viene en inyección trimestral. Por lo tanto, el tratamiento en general, en nuestras fases de amenorrea secundaria, ya vamos a ser parte de nuestro tratamiento, porque ¿cuál era nuestro objetivo? Si estas pacientes menstruaban, que menstruen. Nuestro objetivo es hacerlas menstruar para identificar la causa de su ausencia de menstruación. Y al hacerlas menstruar ya estoy iniciando su terapéutica, ya estoy iniciando su tratamiento. Voy a hacer que menstruen y tengo que regularizar ese ciclo menstrual. ¿Cuál es el medicamento más eficaz para regularizar el ciclo menstrual? ¿Anticonceptivos orales? Anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales combinados van a hacer que entren en su ciclo de regulación de sus ciclos menstruales. Si menstruaba de forma irregular y no estaba menstruando, entonces le daré sus anticonceptivos hormonales combinados para que esta paciente menstrue. Suprima su anticonceptivo, que es el anticonceptivo oral. Son dosis diarias chiquititas de estrógenos combinados, ya sea con ciproterona o drospiridona, que posteriormente va a terminar de tomar, no se va a embarazar, pero va a terminar de tomar y va a menstruar. Y nuevamente tiene que volver a empezar otro ciclo, hasta que sus ciclos se regularicen entre 28 y 30 días, que es lo que tienen los anticonceptivos, pues que vienen de 28 o de 21 comprimidos. Entonces vamos a hacer que esta paciente regularice su menstruación. Regulariza su menstruación y le puedo quitar. Y va a tener sus ciclos menstruales regulares normales. ¿Listo? Pero si le estoy dando estrógeno y progesterona para que se estimule, y la causa era a nivel ovárico, yo lo único que estoy haciendo es estimular a que esta paciente tenga sus ciclos menstruales, pero la causa está en el ovario. ¿Y qué podría ser en el ovario? ¿Qué hemos dicho? Insuficiencia ovárica, tumores a nivel del ovario, quistes no identificados, un teratoma que está creciendo a nivel ovárico, que hace que esta paciente no menstrue. Si es un tumor, así yo le doy estrógeno y progesterona, le voy a cortar su estrógeno y progesterona, igualito va a entrar en proceso de amenorrea. ¿Qué significa? Que tengo que sacar ese tumor, sacar ese teratoma, tratar si se trataba de un ovario poliquístico para que estas pacientes menstruen normalmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en forma general? En forma general, si estamos hablando de una amenorrea primaria, específicamente y no menstruaba, tengo que tratar el origen, ¿no? Si eran SINEC, mejor dicho, si eran tabiques, voy a liberar el tabique. Si es un himen imperforado, voy a liberar ese himen imperforado. Si es causa de anomalías congénitas, tengo que derivar a toda la causa de anomalía congénita que me está produciendo, porque sabemos que si está con una anomalía congénita propiamente, como el síndrome de, mejor dicho, como el Rokitansky-Asham, así yo no le voy a poder estimular a menstruaciones. ¿Por qué? Porque tiene ausencia de útero y tiene ausencia de vagina. Por lo tanto, esta paciente no va a tener un ciclo menstrual normal. Entonces, ¿a quién debo derivar? Debo derivar de psicología, debo derivar también de nefrología para ver si esta paciente no tiene alteraciones en sus riñones que hagan que esta paciente también tenga una anomalía renal. ¿Por qué? Porque a través de la división del conducto de Muller se va a dividir y me va a formar útero, vagina y parte del riñón, ¿no? Entonces puede que también tenga alteraciones a este nivel. ¿Listo? Sus anomalías congénitas, tengo que buscar las causas de esas anomalías congénitas, la causa del retraso de la telar, la causa de los desarrollos de sus caracteres sexuales secundarios propios en amenorreas primarias. ¿Por qué? Porque más amenorrea primaria nos va a ir más a la parte congénita, ¿no?
a la parte de su desarrollo anatómico como tal, para ver, recuerden, hay mama, hay útero, no hay útero y no hay mama, hay útero y hay mama. Entonces tengo que identificar cuál es la causa de su amenorrea primaria como tal. En secundaria ya nos vamos a otras causas, porque estas pacientes ya menstruaron propiamente, ¿listo? Entonces vamos a buscar desde amenorreas secundarias, también tumores en la parte central. Si tienen tumores en la parte central y tienen hiperprolactinemias por el tumor que está produciendo que se desarrolle exceso de prolactina, y el exceso de la prolactina era la causa que esta paciente no estaba menstruando, ¿qué es lo que tengo que darle a esta paciente para que se corte la prolactina? Y estas pacientes vuelvan a menstruar. Si es hipotiroidismo, le mandaré al endocrinólogo que le haga su tratamiento de hipotiroidismo, levotiroxina, para que estos pacientes puedan entrar en su ciclo regular normal. Pero si es exceso de prolactina, la prolactina es la hormona que produce leche, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tengo que suprimir. ¿Y con qué voy a suprimir? También hay medicamentos desde cabergolina o bromocriptina, ¿listo? Dosis de bromocriptina y cabergolina van a hacer que estas pacientes se supriman su hiperprolactinemia, por lo tanto entra en ciclo regular y nuevamente vuelva a funcionar normal, ¿listo? Cuando tienen exceso de prolactina de causa no tumoral, porque si es un tumor, tengo que sacar el tumor hasta que nuevamente entre en su desarrollo normal. Se puede tratar los tumores que tienen a nivel central, que hacen que crezcan con hiperprolactina, que produzcan hiperprolactinemia, mejor dicho, dando dosis de bromocriptina o cabergolina, que es lo mismo, van a hacer que se suprima y estos pacientes pueden entrar en un ciclo dependiendo del tamaño del tumor. Esto ya es otro tema, ¿listo? Si es muy grande el exceso del tamaño del tumor, se hace citorreducción, entonces se tiene que reducir un poquito para después operar. Pero si es pequeño y todavía se puede tratar, no hacemos invasivo, no se opera el tumor y todavía puede tratarse esta paciente con inhibidores de la prolactina, puede tener su gestación normal y después de eso verificar si se puede extraer o no este tumor, porque recuerden que estamos hablando de tumores a nivel central. Si son tumores a nivel central, ¿qué pasa con estos pacientes? Alto riesgo de que regresen después de su operación en su vida cotidiana normal o como no. ¿No? Porque estamos hablando de invasión a nivel central. Si son enfermedades sistémicas, como por ejemplo desnutrición, anorexia, desnutrición por causa de la anorexia, mejor dicho, pérdidas masivas de masas corporales, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas pacientes? Todo su ciclo estaba normal, tienen ausencia de menstruación por la anorexia. Esto no se va a solucionar simplemente con tabletitas de estrógeno y progesterona. Esto ya va desde tratamiento psicológico, se tiene que restablecer su dieta, se tiene que restablecer su nutrición, dejar de sus ejercicios físicos excesivos, porque así nosotros tratemos de que estas pacientes menstruen, por el estrés psicológico que tienen no van a menstruar. Entonces son derivadas a psicología como tal, para que estas pacientes puedan restablecerse como personas y ya no tengan estos problemas de anorexia, de pérdidas de masas corporales abruptas, para que nuevamente puedan menstruar. Restablecen esto y de solito empiezan a menstruar, no es necesario que les demos ni estrógenos ni progesterona. Pasa esta etapa y nuevamente empieza su ciclo menstrual normal, su ciclo menstrual regular normal, sin darle ninguna hormona externa. Pueden retomar sus menstruaciones. ¿Por qué? Porque el origen no era alteración hormonal, el origen era a nivel central. ¿Listo? En los himen imperforados tengo que realizar lo que es la perforación del himen propiamente para que estas pacientes puedan menstruar. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de estas pacientes? ¿Qué es lo que preguntan? Si tenían ausencia de menstruación y les hacemos menstruar, ¿qué es lo primero que preguntan? Doctora, ¿será que voy a tener mi menstruación normal? ¿Será que voy a volver a mis menstruaciones normales? ¿Me voy a poder embarazar? Es lo que preguntan, ¿no? Si no menstruaban, si estaban menstruando y dejaron de menstruar y nuevamente les hacemos menstruar, tienen miedo las pacientes de que nuevamente vuelva a perderse su ciclo menstrual. Tienen miedo estas pacientes de que no puedan gestar posteriormente porque han tenido una ausencia de menstruación. Entonces se tiene que hacer la terapia en que sí,
Si no tenía ninguna alteración y le estamos haciendo menstruar, vamos a regularizar nuevamente su ciclo para que estas pacientes puedan menstruar y puedan embarazarse. Si tenían formación de sinequias intrauterinas, y yo estoy restituyendo el endometrio para que estas pacientes puedan menstruar. ¿Será que había alteración en su ciclo menstrual? No, su ciclo menstrual está normal. Lo que la alteración era a nivel anatómico, a nivel uterino. Por lo tanto, al restituir nuevamente este endometrio, al hacer que crezca nuevamente este endometrio, que recepcione una nueva gestación, esta paciente va a poder menstruar y se va a poder embarazar posteriormente. Pero tengo que restituir este útero. ¿Y cómo voy a restituir? Si hemos abierto por las sinequias intrauterinas, hemos hecho una histeroscopía, hemos cortado las sinequias, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta paciente para que no se vuelva a cerrar? Porque le saco y puede que se vuelva a crecer nuevamente el endometrio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Formarle o crearle una cavidad virtual. ¿Y con qué le crearé una cavidad virtual dentro del útero? ¿Con qué creen? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que colocar dentro de este útero para que esta paciente vuelva a tener su ciclo menstrual normal? Después de eso vuelva a embarazarse normalmente. ¿Qué es lo que haré? Tengo que dar estrógeno y progesterona, eso es de hecho. Le voy a dar largo estrógeno y progesterona porque se ha formado sus sinequias, se ha liberado las sinequias y tengo que hacer que crezca la parte interna del útero. La parte interna del útero es el endometrio. ¿Y cómo voy a hacer que crezca el endometrio? Con estrógeno, ¿verdad? Entonces le tengo que dar estrógeno y progesterona para que crezca la parte interna del útero. Pero si he cortado las sinequias, si había abierto esta cavidad virtual y yo me salgo, porque la histeroscopía es eso, va a entrar, va a visualizar, va a cortar las sinequias y se va a salir nuevamente. ¿Qué va a pasar si me retiro? Este útero nuevamente se va a volver a plegar, se va a volver a juntar, porque mi estrógeno y progesterona es dosis diaria todos los días y con una dosis no va a hacer que crezca este endometrio. ¿Qué va a hacer? Se va a cerrar nuevamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que este útero quede la parte interna abierta. ¿Y con qué voy a hacer que este útero esté abierto todo el tiempo, esté en su cavidad virtual? Que no se junte pared con pared. ¿Con qué creen? Un balón. Antes se utilizaba pierna. ¿Qué método anticonceptivo es invasivo, no hormonal, que se encuentra dentro del útero? La T, el dispositivo intrauterino. Tengo que colocarle un dispositivo intrauterino a esta paciente. ¿Para qué? Para que este útero no se junte su pared con pared. Puedo ponerle un dispositivo intrauterino de cobre, de plata, o un dispositivo de levonorgestrel. ¿Qué es el levonorgestrel? Progesterona. ¿Listo? El famoso Mirena es el dispositivo de progesterona que se coloca dentro del útero y por lo tanto yo solo le voy a dar estrógeno. Si estoy colocando un dispositivo de cobre o plata o aleación con plata, le voy a dar todos los días su dosis de estrógeno y progesterona y esta paciente va a empezar a menstruar normal. El útero nunca se va a plegar porque existe algo que está impidiendo que se pliegue. Este algo es el dispositivo. ¿Listo? Y esta paciente va a poder menstruar normal, va a empezar a tener sus ciclos menstruales normales, va a empezar a crecer el endometrio. Después de 6 meses, mínimo 6 meses, yo voy a considerar en retirarle uno para que esta paciente se pueda embarazar. Tiene que tener 6 meses mínimo para que este endometrio pueda crecer nuevamente. Porque hay pacientes en 3 meses se les retira y nuevamente se volvió a plegar y se volvieron a formar las sinequias. Por lo tanto, yo tengo que estimular a estas pacientes y peor si nunca se ha embarazado, ¿no? O si mejor dicho, si nunca tuvo un embarazo que llegó a la finalización, a la conclusión. Entonces tenemos que buscar la mejor terapéutica de estas pacientes en cuanto a su vida reproductiva y su función hormonal normal. ¿Listo? Entonces tenemos que estimular porque no se van a ver alteradas la fertilidad si encontramos la causa real. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo con respecto a amenorreas secundarias. Y el cuadro que les hemos mostrado es de donde más van a salir preguntas. Eso de aquí vamos a ver la parte cómo hacer el tratamiento y seguimiento de los casos clínicos como tal. ¿Listo? Cómo vamos a poder diagnosticar
¿Y qué vamos a hacer en estas pacientes? Así que si la pregunta es, ¿el paciente tiene ausencia de menstruación de más de 3 ciclos menstruales? Inciso A, le voy a solicitar una tomografía. Inciso B, le voy a solicitar una ecografía. Inciso C, le tengo que solicitar estimulante, luteinizante, progesterona, estradiol, ¿qué más tenés? Prolactina, TSH, ¿qué más? Inciso D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Qué es lo que primero hemos dicho cuando la paciente está menstruando y tiene ausencia de menstruación? ¿Qué es lo primero que tengo que pedir? Test de embarazo, lo primero que hemos puesto. Tengo que verificar que esta paciente esté embarazada o no. Si estaba menstruando y viene con ausencia de menstruación, ¿qué es lo primero que tengo que verificar? Que esté embarazada o no. Si está así, te diga, sí, no estoy menstruando 3 meses. Y de repente su bebé feliz, ahí no. Ve su ecografía, está con prueba de embarazo positivo y está embarazada. Y como, y no te has dado cuenta que mi cosa no te llama la atención. Haz nomás que no, ni un control prenatal hasta sus 5 meses. Y ya tienen 5 meses que no está menstruando. ¿No? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que verificar? Que está embarazada. Si ya estaba menstruando, lo primero que tengo que descartar es que esté embarazada o no. ¿Ves? Casi caer, ¿no? Sí, facilito caer. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta al respecto? ¿No? Ok, muy bien. Pasemos a nuestro segundo tema. No. Tenemos varios. Muy bien. La próxima semana, chicos, tenemos nuestra última clase, por favor, sábado. No se olviden, ¿listo? Antes de que se vayan a su larga y extensa vacación. A menos que exista algún cambio que se les va a comunicar, y es que ya estuviera corriendo, no existiera espacio para que podamos hacer su tema, porque hay un error en su programación que me han enviado, que tendríamos una clase el 31 de julio, que sería el lunes, y en la otra programación que me han enviado está hasta sábado, es decir, hasta este próximo sábado que viene. Ok, entonces vamos a tomar el que corresponde a nuestro día normal, que es sábado, y después de eso tienen su actividad normal de vacaciones hasta el 31 de julio, que es lunes. Y lunes nosotros no pasamos clases, nosotros pasamos clases viernes. Mejor dicho, sábado. Ya más digo. ¿Quiénes han ido a hacer San Juan ayer? Ido, no, ahí mismo. ¿Quiénes han hecho San Juan entonces? Sí, esa. Ay. Desde tanto comer chorizo. Qué mal pensada, ya estoy bien sentada hasta allá. ¿Sabes qué?
mismo tema, son alteraciones benignas de vulva y vagina. ¿Listo? En este tema vamos a hacer más o menos aliación con el tema que ya hemos visto anteriormente, que es esta enfermedad inflamatoria, pero no solo esta parte, porque esta vamos a ver todas las alteraciones que van a existir a nivel de la vulva y la vagina. ¿Y qué vamos a poder ver a nivel de vulva y vagina como tal, en la descripción? ¿Qué crecen a nivel de la vulva y vagina? ¿Qué es lo que vamos a poder diagnosticar con enfermedades a nivel de vulva y vagina? Existe un sinfín de enfermedades que podemos diagnosticar a nivel de vulva y vagina como tal, desde enfermedades de transmisión sexual hasta formación de abscesos a nivel de los quistes de Bartolino, de las glándulas de Bartolino, desde las glándulas de Skene. ¿Listo? Entonces, desde la parte externa, todas las alteraciones de vulva y vagina como tal las vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué alteraciones benignas? Porque tal como existen alteraciones que van a producir, que se podemos tratar y que podemos identificar, también existen formaciones malignas, y estas formaciones malignas es sinónimo de cáncer. Cáncer en vulva y cáncer en vagina. Y esto es propiamente tema de sus últimos parciales, que corresponde a la parte oncogineco como tal. Pero en alteraciones benignas de vulva y vagina vamos a encontrar desde que, ¿será que el condiloma lo vamos a ver en la parte externa? Sí, vamos a ver el crecimiento de condilomas. ¿Han escuchado hablar del molusco contagioso? Sí, también vamos a ver molusco contagioso en la parte externa. Herpes vamos a encontrar en la parte externa. Formación de qué? De úlceras. ¿Qué patología nos va a hacer que se formen úlceras? Sí, de sífilis, ¿verdad? Entonces sífilis vamos a poder identificar. ¿Qué más? También hay patologías como las papilomatosis, que son similares al crecimiento del condiloma. Se las considera benignas, pero también es origen de un proceso infeccioso, la formación de papilomatosis, por ejemplo, que son como pequeños cilios que se van a ver en la parte externa del canal vaginal. ¿Qué más vamos a encontrar? Alteraciones a nivel de vulva y vagina. Los mismos abscesos, estábamos hablando, los quistes de Bartolini. Estos cuando se cierren, se obstruyen, van a formar ¿qué? Absceso, y este absceso es como un absceso tal cual, es una formación de absceso con pus que se encuentren en uno de los dos quistes, en las dos glándulas de Bartolino, en las glándulas de Skene. Por eso es el recuento anatómico en primera parte, para que podamos identificar como tal las alteraciones que vamos a encontrar en todo el nivel externo del canal vaginal como tal. Sus caras pues. Ya, muy bien chicos, esta parte la vamos a ver entonces la próxima clase. Todo, lean la parte de alteraciones de vulva y vagina como tal, pero la próxima clase, el próximo sábado, lo vamos a llevar completo, ¿listo? Así que vengan con todas las ganas, vamos a hacer toda la clase que corresponde para llevar el tema completo como tal, ¿listo? Gracias. El próximo sábado es nuestra última clase antes de entrar a la vacación, ¿ya? Muy bien, la luz por favor me lo pueden prender. Gracias.